Mis queridas hermanas en Cristo Jesús, hermanos en el Señor, muy buena noche, qué alegría saludarles. Bienvenidos a esta primera actividad de nuestro curso. ¿Cómo están mis queridas hermanas? Creo que tengo silenciados los micrófonos. Denme un pequeño momento, los activaremos en este instante para corroborar que todo está de acuerdo. Ahora sí, ya se deben de haber permitido la apertura de los micrófonos. Perfecto, Buenas Gloria. noches. Gracias. Muy buena noche, mi hermanita Nancy. Dios le bendice. Mi hermanita Auri, qué bendición poderla saludar. Les comento, mi hermanita Auri se conecta con nosotros desde Guatemala. Bienvenida. Qué gusto Bueno, verla. gracias, hermanito. Dios les bendice. Buenas noches. Bienvenida, mi Gracias por la hermanita. Dios le invitación. bendice. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Bien, mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, nuevamente les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad que el Señor colocaba nuevamente en nuestro corazón, el poder tener la oportunidad de reunirnos a través de estos cursos que vamos realizando y desarrollando. Comparto la pantalla con ustedes en este momento para que podamos dar inicio a esta actividad. Mis queridas hermanas, les agradeceré inmensamente si podemos tener dentro de lo posible un cuaderno a nuestro alcance o una hoja en la que podamos anotar. Ya se los mencionaré dentro del curso que es necesario de un instante dentro de las acciones que les pedimos, porque es importante que vayamos marcando un itinerario, un camino. Y en ese camino podamos darnos cuenta de cómo estamos empezando esta actividad y para la gloria de Dios, paso a paso el Señor nos irá permitiendo alcanzar una nueva altura espiritual. Pero es necesario, como les decía, el poder tener entonces un lugar donde vayamos realizando algunos apuntes. Esta actividad se estará compartiendo de forma grabada tanto a través del enlace de la grabación de Zoom, pero también se les estará compartiendo, mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, lo que es las diapositivas que estaremos utilizando para esta jornada. Bien, damos comienzo entonces en el nombre del Señor con algunos aspectos importantes. Todavía no haremos nuestra oración, la realizaremos en un instante más porque es fundamental que podamos entender y tener clara algunas ideas. Lo primero, mis queridos hermanos, el Señor nos dice a través del Evangelio según San Mateo, capítulo número 5 y versículo número 13, escucha por favor, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Cuando he estado preparando este curso, mis queridas hermanas, hermanos en el Señor, surgía un dolor profundo en mi corazón. Conversaba y estaba teniendo un momento de meditación en familia, le compartía a los hermanos, hermanas del equipo de servicio y estábamos viendo la película titulada Los dos papas, donde el Papa Francisco se encuentra con el Papa Benedicto XVI en el proceso de oración en el año 2012, donde el Papa Benedicto estaba experimentando en su corazón la necesidad de que sus fuerzas ya no le podían acompañar para toda la labor que se debía realizar dentro de la iglesia. Y es una historia bastante especial, pero en ello empieza el Papa Francisco, que en paz descanse, a hacer memoria de cómo el Señor lo había llamado. Y una compañera de trabajo le dice, no me digas que tú vas a ser sacerdote. ¿Para qué? Otro sacerdote más. Días atrás,
había estado conversando con una persona que es un estudioso en todo lo que son las áreas de la investigación científica. Y cuando le mencionaba que era misionero, que era en este caso católico, y que estaba compartiendo la gracia del Evangelio, en algún instante se le escapó una palabra, una frase que me dolió en lo profundo del alma. Y él decía, otro charlatán más. Y estas dos acciones, mis queridas hermanas, me llevó a pensar, a reflexionar sobre esta cita bíblica. Necesitamos, mi querida hermana, mi querido hermano, darnos cuenta si yo estoy siendo sal de este mundo. A través del Evangelio según San Mateo, Jesús nos recuerda, ustedes son la sal y son la luz de este mundo. Lo hemos trabajado con nuestros hermanos del equipo de servicio hace unos días atrás en la jornada que hemos tenido con ellos. Y esta reflexión, querida hermana, es el pie para que nosotros podamos en esta noche preguntarnos, ¿realmente soy sal? ¿Soy luz de este mundo? O lastimosamente, le comentaba al equipo de servicio, he dejado que los afanes del mundo impregnen su ritmo, entreguen sus ideologías y sin darme cuenta, yo las he ido adoptando en mi diario vivir. Mi familia ha sido envuelta por estas circunstancias y tenemos que, para la gloria de Dios, emprender este camino. Si tú estás unido en esta reunión, es porque el Señor ha estado tocando a la puerta de tu corazón y definitivamente Él te quiere invitar en el nombre de Jesús a que tengas ese progreso espiritual, a que puedas crecer en el nombre maravilloso de Jesús. Y es la parte final la que me dolía en lo profundo del corazón en estas dos acciones que te mencionaba. Si la sal deja de estar salada, ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Será, mis queridos hermanos, que nuestra fe, nuestra gracia de iglesia está atravesando por este hecho. Pareciera que el número de personas que son alejadas de iglesia o incluso ateos, agnósticos, pareciera que va incrementando. Y en nuestras familias, en nuestra sociedad, la fe empieza a disminuir. Necesitamos, para la gloria de Dios, en palabras de nuestro fundador, el hermano Josué, hombres y mujeres de fuego que puedan transmitir la alegría del Evangelio, en palabras del Papa Francisco, a quien las pueda necesitar. Amén. Amén. Entonces, nuestro curso se llama, querido hermano, querida hermana, Creciendo en la verdad, un camino de fe. Escúchame, por favor, y préstame atención. Estoy hablando de un camino. Y este mes de mayo es el primer paso que estamos dando hacia esa llamada de la santidad que Dios está entregando a lo profundo del alma. Segundo, te decía, vamos a necesitar un cuaderno para llevar nuestro itinerario espiritual. Es esencial que podamos contar con ello. Y tercero, la fe se fortifica cuando tú las compartes. Nuevamente, Evangelio según San Mateo 5. Una lámpara no se coloca bajo un cajón y se esconde, dice la Sagrada Escritura, sino que se coloca en lo alto para que pueda alumbrar a todos. Querido hermano, querida hermana, hay un desafío primario en este curso, en este taller que vamos a estar desarrollando. El desafío primario es que tú y yo tengamos un crecimiento espiritual, pero hay junto a él un desafío secundario, porque la fe, mi querido hermano, mi querida hermana, no se vive como una isla. La fe se comparte. Y a veces estamos en esta época tan acostumbrados que la fe se comparte de manera audible que no la vemos en el testimonio. Y tenemos que dejar que sean nuestras obras las que den el testimonio de nuestra fe. Por eso San Pablo decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe, daré testimonio de mi fe. Mi fe será fortificada en la medida que va acompañada de las obras para la gloria de Dios.
Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero invitarte a que hagamos nuestra oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos, anhelamos en lo profundo de nuestro corazón ser la sal y la luz de este mundo. Nos has dado la gracia, Señor, desde nuestro bautismo, de haber sido sellados con la presencia de tu Espíritu Santo. Y hoy, a través de los pasos que he dado en la vida de fe, quizá ya he recibido el sacramento de la confirmación y he proclamado con mis propias palabras: la presencia del Espíritu Santo es mi fuerza y necesito que Él sea mi guía. Pero las circunstancias de la vida, Señor, quizá están atentando contra mi fe. Los problemas, las situaciones, las adversidades, el mismo mundo, la carne y Satanás, que el Señor los reprenda, han estado atentando contra mi llamado a la santidad. Por ello vengo delante de ti, Señor, mi buen Dios, a pedirte, a pedirte ayuda. Guíame en este caminar y dame la oportunidad en el nombre maravilloso de Jesús de crecer en santidad. Virgen Santa, Madre nuestra, tú que intercediste en un momento esencial de una boda, para que la tristeza y el agua que podía ofrecerse se transformara en el mejor vino. Danos la oportunidad de que cada una de las enseñanzas, cada uno de los ejercicios que realicemos en este curso sean para tu gloria, la gloria de tu Hijo y la alabanza de su santo nombre. Intercede por nosotros, Madre nuestra, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paso entonces a compartir contigo este desafío, querido hermano, querida hermana, nuestra primera actividad. Nos dice el salmista: dame a conocer, Señor, tus caminos. Muéstrame tus senderos. Escucha lo que pide el salmista. Dame a conocer, Señor, tus caminos. Y Jesús nos decía: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dame a conocer, Señor, tus caminos. Pero agrega: muéstrame tus senderos. Te pedía hace un momento que fueras a buscar un cuaderno, que tuvieras una hoja, o si no tienes dónde en ese momento, quédate con esta intención, pero por favor medítala. Responde a esta pregunta y escríbela si es posible. Tomaremos unos minutitos para poderlo realizar. Responde a la siguiente pregunta: ¿cómo describo hoy mi vida espiritual? Recuerda la cita bíblica de San Mateo 5:13 que compartimos hace un momento. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Se le tira a la orilla del camino para que todos la pisoteen. ¿Cómo vives, mi querida hermana, mi querido hermano en el Señor, tu vida espiritual el día de hoy? Y segundo, unida a esta pregunta, ¿qué espero que el Señor transforme en mi vida a través de este curso? Recuerda, nuestro curso tiene el nombre de un camino de fe y crecimiento espiritual, un camino de fe. Para ayudarte a responder estas preguntas, quizá te ayude a reflexionar sobre los siguientes puntos. Piensa en cómo vives tu relación con Dios. Oración, sacramentos, y es importante el sentido de misión. Porque tú me puedes decir: hermano, mi oración es maravillosa, tengo una vida sacramental muy especial, pero no tengo esta vida de misión. Si es así, mi querido hermano, mi querida hermana, discúlpame la expresión, pero estamos engordando espiritualmente y necesitamos dar
para que la fe, como te decía hace un comienzo, se vaya robusteciendo en nuestro corazón. Hay momentos en los que te has sentido desconectado, estancado en tu fe. ¿Qué áreas de tu vida espiritual deseas que crezcan o se renueven? Esto para poder responder la pregunta, ¿cómo describo hoy mi vida espiritual? ¿Y qué espero que el Señor transforme en mí a través de este curso? Te doy, querido hermano, querida hermana, unos minutitos para que puedas responder esta pregunta. Amén. ¿Cómo describo hoy mi vida espiritual y qué espero que el Señor transforme en mí a través de este curso? Date la oportunidad, por favor, de escribirlo. Es realmente esencial e importante el que puedas darte este instante. ¿Cómo describo hoy mi vida espiritual? ¿Y qué espero que el Señor transforme en mí a través de este curso? Es un momento de diálogo entre el Señor y tú. Sé lo más sincero, lo más sincera posible. Si estamos empezando, es necesario que empecemos desde nuestra propia realidad. No estamos hablando de describir cómo quisieras tu vida espiritual. No, 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 no. ¿Cómo describo hoy, hoy, querido hermano, querida hermana, cómo describes tu vida espiritual? ¿Y qué esperas? Ahí ya es en proyección. ¿Qué esperas que el Señor transforme en mí, en ti, a través de este curso? Piensa en cómo vives hoy tu relación con Dios, oración, sacramento, sentido de misión. Hay momentos en la vida espiritual o quizá te encuentres en uno de ellos donde te sientes estancado espiritualmente, tu oración ya no es la misma, buscas al Señor, pero pareciera que se ha escondido y no lo logras encontrar. O te has desconectado de la vida de oración, de la vida sacramental y por consiguiente también de la vida de misión. ¿Qué área de tu vida espiritual anhelas, deseas que crezca, se renueve? ¿Cómo describo hoy mi vida espiritual y qué espero que el Señor transforme en mí a través de este curso? Agradezco a los hermanos, hermanas que tienen su cámara encendida porque eso me ayuda a tener un retorno de cómo vamos avanzando. Cuando ya hayan terminado de escribir, por favor, les agradeceré si me pueden levantar su mano para yo tener ese retorno de que gracias a Dios ya se ha cumplido con esta acción. Recuerda ser lo más sincero y transparente posible. Gracias, Anita, mi hermanita Nancy, muchas gracias.
Si tú no tienes dónde anotar, quizá alguien está regresando en este momento del trabajo a casa. Nuestros hermanos de Lima, a veces por las distancias también es algo complicado salir del trabajo y regresar a casa. No te olvides, por favor. Al finalizar este curso, yo compartiré estas preguntas nuevamente para que si no lo has hecho, lo puedas hacer. Lo haré a través del grupo de WhatsApp. Hermanita Edith, muchas gracias. Entiendo que ya ha concluido también. Le agradezco inmensamente. Vamos a tomar 2 minutitos más, mis queridas hermanas, si me permiten, porque si no nos va a ganar también el tiempo. Lastimosamente, el tiempo no espera a nadie. Así que les agradeceré sinceramente el que podamos terminar y cumplir esta primera actividad. Nuestra hermanita María nos levanta también la manito indicando que ya ha concluido. Gloria a Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz, qué gusto saludarle. Bendecida noche. Beatriz, al igual que algunos hermanos, se une con nosotros desde Estados Unidos. Mi hermanita Vero, Anita, desde acá de Arequipa, Perú, el lugar donde tengo la oportunidad de estar realizando esta hermosa misión. Bien, mi monita Auri, muchas gracias. Bien, mis queridos hermanos, vuelvo a compartir entonces mi pantalla, por favor, ¿sí? Está aperturado el micrófono por si alguien desea hacer alguna pregunta. Por favor, no duden en aperturar su micrófono. En la parte final, nuevamente tendremos un espacio para poder compartir preguntas y respuestas. Mi hermanita Silvia, muchas gracias. Y lo pueden realizar ya sea en el transcurso del tema o una vez que haya concluido. Mi hermanita Mari, muchas gracias. Continuamos entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Teniendo en cuenta lo que hemos escrito en este momento, mis queridas hermanas, entonces tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que ver para tener un crecimiento espiritual es la conciencia como voz de Dios. Escúchame, ¿qué es la conciencia como voz de Dios? Y en ese proceso, mi querida hermana, mi querido hermano, tenemos que describir qué y definir qué es la conciencia. La conciencia es el centro de la vida moral del ser humano y ha sido reconocida en la tradición cristiana y nuestra tradición católica como una luz interior que guía al creyente hacia el bien. He querido colocarte aquí al costado una imagen que me parecía muy especial por lo que indica y por la figura de este foquito encendido en la cabeza de esta persona. Nos dice esta imagen que tenemos al costado: la conciencia moral es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios. Préstame atención, por favor. ¿Quién más está en este aspecto de conciencia? Solo tú y Dios. Por eso es que hemos definido la conciencia como el centro de la vida moral del ser humano. Nos sigue diciendo la imagen que tenemos al costado, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Hay un santo que fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2019 que se llama John Henry Newman. Él enfatiza que la conciencia no es una simple opinión subjetiva, sino que la conciencia
es la voz misma de Dios en el alma humana. ¿Qué es para John Henry Newman la conciencia? La voz misma de Dios en el alma humana. Pero uniendo la diapositiva que en este momento estamos viendo entre la imagen y el texto que he colocado a un costado, podemos entonces darnos cuenta que esa voz íntima de Dios está en lo profundo del alma. Y aquí es donde entramos en complicaciones, mi querido hermano, mi querida hermana, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, el mundo y la carne tienen un objetivo, el que nosotros no podamos escuchar la voz de nuestra conciencia, y la van tapando, la van hundiendo, la van haciendo cada vez más interior o profunda, de tal manera que ya no la escuchamos. Es ahí donde es importante el poder descubrir entonces que la conciencia es una luz interior, y decimos que guía al creyente. Y dentro de nuestros dichos populares decimos que un ciego no puede guiar a otro ciego. Esta enseñanza se encuentra en continuidad con lo que es la enseñanza de los padres de la iglesia y lógicamente el magisterio. No son cosas separadas. Tenemos que descubrir entonces que la conciencia es el centro de la vida moral que guía al hombre hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que es santo. San John Henry Newman nos describe la conciencia como el primer maestro del hombre en el conocimiento de Dios. ¿Cómo describe? Como el primer maestro del hombre. En una carta que él escribe a un duque que pone en tela de juicio la conciencia, John Henry Newman explícitamente vuelve a mencionar que la conciencia tiene la función de una voz de un legislador supremo. Y nos dice lo siguiente: la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Mi querida hermana y mi querido hermano, ¿quién es un vicario? Dentro de la iglesia es la persona que apoya en las acciones que se van pretendiendo, en la guía y en la orientación para el pueblo de Dios. Está el párroco y sus vicarios, está el obispo y sus vicarios, con el fin de que sea un cuerpo el que ayude a transmitir las enseñanzas. Puede entonces entenderse que la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. La conciencia tiene el fin, acabamos de decir hace un momento, de ayudarnos a descubrir entre lo bueno y lo malo. Es así que el Señor coloca en el libro de Deuteronomio: delante de ti pongo la vida y la muerte, y pongo como testigos al cielo y a la tierra, de que tú tienes la oportunidad de decidir. Segundo aspecto que nos dice John Henry Newman sobre la conciencia, nos dice que es un profeta en sus afirmaciones. El profeta tiene dos funciones específicas: anunciar o denunciar. En lo profundo de nuestra alma, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo bien. Escúchame, no estoy hablando de cuando nosotros estamos cayendo en el aspecto de caerle bien a los demás y hacemos todo lo posible para que en nuestra personalidad sea minada y podamos así agradarle a los demás. No, 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 no. Estoy hablando mucho más profundo. El profeta entonces es aquella acción que te da la paz en lo profundo del alma, porque tú estás obrando de una manera correcta, pero también es aquel que denuncia. Y ahí surge la imagen en los dibujos animados de la persona donde sale el angelito bueno y el angelito malo. Y ambos, bajo esta figura del profeta,
anuncian y denuncian lo que tú y yo vamos teniendo como acciones. Tercera situación, un monarca en sus preceptos. La conciencia entonces es un monarca en sus preceptos. ¿Cuáles son los preceptos, los mandatos, las acciones que son correctas o no? Él nos dirá dentro de un momento, o es algo que él enfatiza, que se ve también a través del magisterio de la iglesia, que la conciencia no es algo subjetivo, no es algo que puede ser bueno o puede ser malo, es una sola acción. Por eso dice, es un monarca en sus preceptos, pero también afirma que es un sacerdote en sus bendiciones y en sus anatemas. Cuando alguien, querido hermano, querida hermana, no estaba caminando en comunión con Dios, no caminaba en comunión con la iglesia levantaba la voz y proclamaba, sea anatema, es decir, alguien que no camina en comunión con Dios, alguien que no ha mantenido la gracia y por lo tanto la ha perdido. Bajo la figura del profeta nuevamente podemos entender el ángel bueno y el ángel malo que nos ayudan a conocer qué es lo que vamos realizando en nuestra vida. Para Newman, la conciencia tiene tres características. Primero, es una autoridad moral. No es una sugerencia, sino un mandato interior que obliga al hombre, al ser humano, a seguir el camino de lo que es correcto. Segundo, es una conexión con la verdad. No es subjetiva, te lo mencionaba hace un momento, sino que responde a la ley moral inscrita por Dios en el corazón humano. Alguien me preguntaba hace un tiempo, hermano, pero si muere a una persona y nunca logró escuchar el Evangelio, ¿cómo Dios la va a juzgar? Bajo la ley natural, porque todos en nuestro ser humano conocemos, tenemos indicios de esa voz interior que nos indica que hay algo bueno y hay algo malo. Tercera característica, Newman dice que la conciencia necesita ser formada, debe educarse y perfeccionarse a la luz de la fe. Dejo de compartir por un pequeño momento porque necesito que me prestes atención. Ya voy a regresar a la imagen tú que estabas copiando, por favor, pero es esencial esto en este instante. Imagina tu conciencia como que si fuera un poco de greda en tus manos. La greda en tus manos tiene la capacidad de ser moldeada. Moldeada para darle la forma A o moldeada para darle la forma B según corresponda. Y la conciencia en el aspecto moral, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene que ser moldeada bajo los principios de la fe, pero también puede ser moldeada de una manera negativa, de tal manera que llegamos a cegar, a ensordecer tanto nuestra conciencia que a lo bueno le llamamos malo. Y lastimosamente a lo malo le llamamos bueno. Y esto se ve especialmente en los jóvenes en la actualidad. Nos damos cuenta que ellos a acciones buenas las llaman como malas. Vamos a la Eucaristía. No, ¿para qué? Pero le dicen, vamos a la discoteca a pasar bien toda la noche y lo encuentran como que si fuese algo bueno. ¿Por qué? Porque su conciencia está siendo moldeada. ¿Está siendo qué? Moldeada. Y tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, también necesitamos seguir moldeando nuestra conciencia. Regreso entonces a la pantalla. Henry Newman nos dice entonces que la conciencia tiene necesidad de formación, debe educarse. Y mira la palabra que agrega, perfeccionarse a la luz de la fe y la razón. Estas acciones fundamentales de fe y razón, el Papa Juan Pablo II
y el Papa Benedicto XVI las profundizaron de manera especial, a tal punto que nos decía su santidad San Juan Pablo II que la iglesia es como que si fuese una paloma que necesita dos alas, y esas dos alas son la fe y la razón. Paso a la siguiente diapositiva. Los padres de la iglesia, ¿qué nos enseñan sobre la conciencia? San Agustín nos decía, vuelve a tu conciencia, interrógala y lo que hagas, hazlo bien. Porque si la conciencia es buena, Dios será tu testigo. San Juan Crisóstomo nos dice, la conciencia es una lámpara. Si la apagas, caminarás en tinieblas. Y quiero unir esta expresión de San Juan Crisóstomo con San Mateo 5 que acabamos de leer. Si la sal deja de estar salada, pierde su esencia. ¿Y qué hace? Se le tira a la calle y todos la pisotean. San Basilio Magno nos dice, la conciencia es el ojo del alma. Escucha, nos advierte y nos previene. La voz de la conciencia, decía Newman en El Profeta, que anuncia y denuncia, nos advierte y nos previene. En la acción del sacerdote, o bendice o nos recuerda que estamos yendo por un camino que no es de bendición. Y nos previene antes de caer en el pecado. ¿Dónde y en qué momento actúa la conciencia, mi querido hermano, mi querida hermana? Antes de caer en el pecado. Ninguna persona a partir de los 8 o 9 años de edad hace una acción sin saber si es buena o es mala, porque la voz de Dios en lo profundo de su ser ya le está hablando y esa voz tiene que ser, decía Newman hace un momento, formada, educada, de tal manera que la podamos escuchar con mayor claridad. ¿Qué nos enseña el magisterio de nuestra iglesia? El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la conciencia es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto. Nuevamente, reconoce que la calidad moral de un acto. Vuelvo a detener la diapositiva y ahora regreso en un momentito, por favor, porque necesito que me prestes atención. Discúlpame. ¿Sabes qué es lo que define la calidad moral de un acto? La intención con que lo haces. Escúchame, por favor. ¿Qué es lo que define la calidad de notar si un acto es bueno o un acto es malo? Es la intención con que lo haces. Hermano, es que yo no lo quería hacer y lo hice. Te comprendo perfectamente, querido hermano, y le pasaba a San Pablo, querida hermana. Él mismo decía, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, no lo hago. Y si San Pablo lo decía tan claramente, es porque existe este límite que delimita un acto bueno de uno malo. ¿Cuál es el límite? La intención. Pongo el ejemplo de mis hermanas. Discúlpenme, mis hermanas, por favor, no se vayan a enojar conmigo. Tuvieron un problema con el esposo. El problema fue en la mañana y el esposo llega a almorzar al mediodía. Y usted dice, le voy a preparar si es que usted está en casa. Ahora hay personas que salen y trabajan los dos, pero pongamos el ejemplo de que está en casa y usted le va a preparar su almuerzo. Y sabe de que él le gusta la comida caliente. Y usted dice, hoy le voy a servir la comida fría para que aprenda. ¿Qué hubo de por medio? Una intención. Y esa intención es la que califica el acto moral como bueno o como malo.
Sí, me ha logrado entender este punto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿sí? Entonces, con ello puedo continuar. Regreso entonces a las diapositivas. Nos dice entonces el catecismo, lo vuelvo a repetir, la conciencia es un juicio de la razón por la que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Un documento del magisterio Gaudium et Spes nos recuerda su conciencia, hablándole al ser humano, su conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario de cada hombre, donde está solo Dios. Y Veratis Splendor dice, es siempre del todo necesario que la conciencia sea rectamente formada según la verdad sobre el bien. No hay mi verdad, no hay tu verdad, mi querida hermana. Hay una sola verdad y esa verdad tiene nombre. Se llama Jesucristo nuestro Señor. Paso a la siguiente diapositiva, por favor, porque llegamos a este momento. Una reflexión personal. Antes de la reflexión, hay dudas, hay inquietudes, hay preguntas, querido hermano, querida hermana. Todo está claro, nada está entendido. El primer paso para nuestro crecimiento espiritual, mi querida hermana, es despertar nuestra conciencia. ¿Cuál es el primer paso para nuestro crecimiento espiritual? Despertar nuestra conciencia. Así que, por favor, presenta tus manitos hacia el frente, presenta tus dos manos y hazte así, conciencia despierta. Conciencia despierta, dile. Porque es el primer paso para nuestro crecimiento espiritual, dado que si logramos marcar claramente la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, con la gracia de Dios, estaremos subiendo escalones de la fe. Pero si llegamos a cegar nuestra conciencia o a ensordecerla, aunque la voz de Dios esté tocando a la puerta de nuestro corazón, Apocalipsis, no la lograremos escuchar. ¿Sí? Porque decimos y hemos mencionado que la voz de Dios está en lo profundo del alma. Pregunto entonces, ¿inquietudes, dudas, comentarios antes de hacer la reflexión personal? Hermano, no he entendido nada. Tengo que volver a escuchar la clase otra vez. Gloria a Dios, no te asustes. Pero recuerda esta última frase que te he mencionado. La conciencia es esencial, es el primer paso para nuestro crecimiento espiritual. Y para ello necesitamos despertarla en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bien, si no hay comentarios, si no hay preguntas en este momento, entonces paso a nuestro ejercicio en este instante. Te voy a pedir nuevamente que en tu cuadernito puedas responder este ejercicio práctico de este instante. Te comparto nuevamente la pantalla. ¿Listo? Escribe una experiencia reciente. Hermano, por favor, hermana, por favor, no me vas a escribir una experiencia que viviste hace 15 años. Tiene que ser una experiencia reciente. Si fue del día de hoy, mucho mejor. Escribe una experiencia reciente en la que sentiste claramente la voz de tu conciencia. Les pongo un ejemplo, mis queridos hermanos, me confesaré con ustedes el día de hoy. Iba conduciendo, tenía que ir hacia la universidad. Juan Antonio, mi hijo, tenía que ingresar a cierta hora y se nos hizo tarde porque habilitaron un semáforo acá y yo no me había percatado de ello cerca de una universidad. Activaron un semáforo que no estaba antes activo, estaba desconectado, estaban todas las luces, los postes, pero no estaba encendido. Así que encendieron ese semáforo
Y al encender ese semáforo se generó una congestión vehicular que no la había tomado yo en cuenta. Y el profesor, si Juan Antonio, mi hijo, no llega a cierta hora a la clase, les cierra la puerta y ya no les permite que ingrese. Así que su servidor iba conduciendo y mi esposa me decía, ese fue un amarillo. Sí, le digo, pero todavía fue amarillo. Pasé el semáforo en amarillo. Segundo semáforo que me encontré en el camino, nuevamente en amarillo. Y estaba por cruzar hacia la derecha cuando aquí le llaman a los buses combis, a lo del transporte público, le llaman combi, cuando una combi se estaciona ocupando los dos carriles de la calle. Estaba el carril donde se debía estacionar la combi para que todos los demás podamos pasar libremente, pero el señor de la combi decidió estacionarse para que subieran los pasajeros a la mitad del carril. Y yo veía la luz del semáforo y veía que estaba en verde, pidiéndole a Dios de que el señor de la combi o los pasajeros subieran rápido para que ella pudiera andar en el transporte público, el bus. Y no fue así. Cuando de repente yo veo que se apaga la luz verde y se enciende, ¿qué luz? La luz amarilla. Y en ese momentito que se encendió la luz amarilla, el bus, la combi, empieza a avanzar. De tal manera que cuando yo llegué a la esquina estaba un auto detrás de lo que era el transporte público, el bus. La luz amarilla ya estaba encendida. ¿Qué era la siguiente luz? La luz roja. Y la luz roja quiere decir detenga, pare, alto. Y como ya iba tarde, la voz de mi conciencia me dijo verde, amarillo, rojo, alto, deténgase. ¿Y saben qué hizo el bonito de su servidor? Se pasó la luz roja. Ya, la combi estaba cruzando y yo crucé. Sandrita, mi esposa, me voltea a ver y me dice, creo que ese ya no fue amarillo. Y yo le digo, no, mi amor, discúlpame, ese fue ya rojo. Y pasé en ese momento la luz roja. Es una experiencia que he tenido que vivir el día de hoy. Y la pregunta es, ante esa voz de la conciencia que tú estás en este momento recordando y escribiendo, ¿cómo reaccionaste? ¿La obedeciste o la ignoraste? Segunda pregunta, ¿qué consecuencias tuvo tu decisión? Para las personas que conducimos, si yo me paso una luz roja, ¿qué consecuencias puede tener? Yo la sé. Y aún en medio de ello, porque entre comillas era más importante llegar a la clase de mi hijo, tomé una mala decisión. Desobedecí a la voz de mi conciencia. ¿Qué consecuencias tuvo tu decisión? Gracias a Dios, mi hijo Juan Antonio llegó a la universidad a tiempo, no ha sucedido ningún accidente, no me ha multado ni me ha detenido ningún policía, no ha habido, entre comillas, ninguna decisión, ninguna consecuencia por la decisión que yo tomé. Pero aquí es donde viene el problema porque nos vamos o nos podemos acostumbrar a que las acciones malas no tienen consecuencias, cuando en realidad en la vida no es así. Toda semilla sembrada en nuestro corazón va a dar fruto. Si es una semilla de bendición, va a dar fruto de bendición. Pero si es una semilla que no es de bendición, va a dar fruto de maldición. ¿Qué consecuencias tuvo la decisión que tú tomaste? Y tercero, ¿cómo podrías haber actuado de acuerdo a la enseñanza de Newman y de nuestra amada iglesia? Escribe una experiencia reciente en la que sentiste claramente la voz de tu conciencia. ¿Cómo reaccionaste?
¿Obedeciste o ignoraste esa voz? ¿Qué consecuencias tuvo esa voz en tu decisión? ¿Y cómo podrías haber actuado de acuerdo con la enseñanza de Newman y de la Iglesia? Mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, en la vida del ser humano, Dios, que es amor, siempre nos quiere bendecir. Dios jamás va a querer algo que no es bendición para ti. Pero tenemos que ser conscientes que Dios perdona al pecador, pero nosotros pecadores tenemos que vivir las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Qué hubiese pasado si un peatón, una persona caminando, un estudiante, hubiese decidido atravesar, cruzar por la calle y el bonito de su servidor se pasó la luz roja? Hubiera sido un gran daño. Y no puedo decir, es que Dios no me ayudó, Dios no me protegió, porque yo sabía que estaba la luz verde, que el transporte público empezó a avanzar con la luz amarilla y que inmediatamente cuando yo crucé, ya estaba en ese momento apagándose la luz amarilla y se estaba encendiendo la luz roja. Entonces pasé en luz roja. Esto mismo, mis queridas hermanas y hermanos en Cristo, apliquémoslo para nuestra vida. Lastimosamente, en las palabras que le dijeron al Papa Francisco cuando él quería ser sacerdote, le dijeron, pero ¿y para qué otro sacerdote más? Y en las palabras de este doctor que estaba conversando y consultando, que les decía que es un gran investigador, él decía, pero otro estafador más, otro mentiroso más, otra persona más que dice que tiene fe. Y yo decía en ese momento, ¿cómo estamos reaccionando los católicos? Vemos nuestras parroquias, gracias a Dios, por lo menos aquí en Arequipa, la mayoría de nuestras parroquias están con muchos feligreses en la misa. Pero la pregunta es, ¿esos feligreses vivimos de acuerdo al Evangelio? De acuerdo a la estadística, indica de que el Perú tiene el 77,3% de católicos. Es un número amplio, 77,3% de católicos. Y yo les pregunto, queridos hermanos, para los que viven aquí y los que viven afuera también, mis queridos hermanos, el número de católicos que indica la Eucaristía, ¿los vemos nosotros en la misa? Aquí en el Perú no. Ahí ya la sal dejó de ser salada. Ay, hermano, pero ya el Señor les ayudará a ellos. Perfecto. Y leemos mucho más profundo. Tú y yo que vamos a misa, de las 100 personas que vemos que participan en la Eucaristía Dominical, 200, 300, no sé, es un ejemplo que pongo, ¿cuántas de esas personas viven o vivimos de acuerdo a la luz del Evangelio? ¿O estamos ensordeciendo nuestra conciencia? Por eso es que te motivo entonces que el primer paso para el crecimiento espiritual, que es el despertar de la conciencia. Amén, mi querido hermano. Amén. Si ya has dado respuesta a esta pregunta, lo he colocado en la diapositiva. No me voy a detener para que la anotes porque lo voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. En esta semana, mi querida hermana, tenemos esta tarea. Tenemos esta tarea, mi propósito para cada semana, para cada día de esta semana hasta el día sábado que nos volvemos a encontrar. Primero, cada noche escribiré un examen de conciencia con dos preguntas. La primera, hoy escuché la voz de ese Dios vivo al cual amo y la obedecí. Escuché la voz de mi conciencia.
Y unido a ello, la segunda pregunta, si no la he escuchado en algunas acciones, ¿qué puedo mejorar el día de mañana para escucharla? La primera acción o propósito para la semana, hacer un examen de conciencia con dos preguntas. ¿Escuché y obedecí la voz de mi conciencia? ¿Qué puedo mejorar mañana? Y junto a ello vamos a tener esta oración. Señor, ayúdame a seguir tu voz en mi conciencia. Señor, ayúdame a seguir tu voz en mi conciencia. Bien, mis queridas hermanas, hermanos en Cristo, es nuestro tema del día de hoy. Y nuestro tema de la próxima reunión será la búsqueda sincera de la verdad. Ese es el tema que estaremos compartiendo el día sábado. La búsqueda sincera de la verdad. Amén. Amén. Entonces, querida hermana, querido hermano, necesitamos despertar nuestra conciencia para tener un crecimiento espiritual. No puedo, decíamos con los hermanos del equipo de servicio en nuestra jornada, no puedo estar viendo la paja que tiene mi hermano en su ojo cuando yo no veo la viga que tengo en el propio. Necesito despertar mi conciencia. Así que, solo por mencionar, no es que esté juzgando directamente, pero mi hermanita Nancy, mi hermanita Verónica, Anita, Beatriz, mi hermanita Auri, mi hermanita María Teresa, mi hermanita Griselda, mi hermanita Georgina, Irene, necesitamos despertar nuestra conciencia. Despierta tu conciencia, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, que necesitamos hombres y mujeres de fuego, hombres y mujeres que sean sal y luz de este mundo. Amén. Amén. Bien, antes de finalizar, entonces, mis queridas hermanas, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna idea? Entonces, Gloria a hermanito, Dios. hermanito, Mi hermanita Vero. le quería preguntar de todo lo que usted nos ha explicado. Lo primerito entonces en nuestra vida es comenzar a despertar nuestra conciencia para poder tener una conexión con Dios. ¿Es Claro que así? sí, claro que sí. ¿Por qué? Él es el que nos va a guiar. Exacto. Les comparto, la universidad donde mi hijo ahora está estudiando ha construido un nuevo edificio, un edificio muy bonito. Lo han hecho con cristales, es un edificio muy, muy bonito. Pero, ¿saben? La señal de los celulares no logra entrar a la torre. Es decir, yo tengo mi teléfono y quiero activar el internet de mi teléfono dentro de la torre, dentro de este nuevo edificio, y me dice Juan Antonio, mi hijo, no, es que no puedo, no llega la señal. Sí, el edificio es muy bonito, pero si no llega la señal, no sirve de nada. ¿Por qué coloco este ejemplo, hermanita Vero? Porque nosotros definitivamente podemos tener la necesidad de buscar a Dios. Y seguramente así es en cada uno de los que están en esta reunión. Tienen y tenemos la necesidad de buscar a Dios y les agradezco por ello, mis queridos hermanos, y sigamos buscando ese Dios vivo. Pero si tenemos cristales como los de este edificio que no dejan que la presencia de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón, nuestra fe será superficial. No lograremos tener ese crecimiento que estamos anhelando. ¿Sí? Y le preguntaba a los hermanos servidores en esta actividad que hemos tenido, ¿cuántos años usted tiene? No me responda, mi querida hermana, por favor, no me responda, mi querido hermano. Pero le preguntaba, ¿la edad cronológica que usted tiene es la misma edad espiritual que tiene?
O quizás su edad cronológica, usted me debe decir, hermano, yo tengo 15 años. Gloria a Dios, mi querida hermana. ¿Su edad espiritual es de 15 años? ¿O su edad espiritual es de un infante, de un bebé espiritual? O quizás les decía a los hermanos, aunque seamos jóvenes, podemos tener una edad espiritual adulta, como fue el caso del profeta Daniel. Necesitamos que nuestra edad cronológica sea lo más similar o si es superior, gloria a Dios, en nuestra edad espiritual. Amén. ¿Se ha logrado como entender un poquito esa acción del comentario, mi hermanita Vero? Y por eso es que vemos tantos católicos que profesamos una fe, pero que lastimosamente no la vivimos. ¿Sí? Cuando Lázaro murió, Marta y María estaban llorando. Lógicamente, había muerto su hermano. Y Jesús les decía, va a resucitar. Y miren, eran personas de fe. Sí, yo sé, yo creo que va a resucitar al tercer día. Así me lo ha dicho el catecismo y lo he aprendido desde pequeñito, pequeñita. Pero el Señor le estaba diciendo, no, no va a resucitar al tercer día, va a resucitar el día de hoy. Había algo que no estaba permitiendo que ellos lograran tener que ese crecimiento espiritual. Amén. Y por ello es nuestra tarea. Gracias, hermanita Vero. ¿Algo otro comentario, algo otra idea, mis queridas hermanas y hermanos? Hermanito Tony, buenas noches. Mi hermanita María Teresa, buena noche. Hermano, aparte de nosotros hacernos estas preguntas, ¿no? De cómo reaccionamos, qué consecuencias trae las decisiones que hemos tomado, algo más que nos podría ayudar para poder despertar nuestra conciencia, hermano. Lo que sucede, mi hermanita María Teresa, que por eso les preguntaba en el comienzo cómo es nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque si en este momento yo les pido a ustedes, hermanos, ¿saben qué? Vamos a tener un momento de oración profunda y vamos a tener actividad A, B, C, D. Lo más probable es que queden profundamente dormidos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Porque estamos en la primera actividad. Entonces, mi hermanita María Teresa, la idea es, por eso estamos hablando de un camino, que en la medida que vayamos avanzando, se van a ir entregando más herramientas, mi hermanita María Teresa. Por eso estamos hablando ya les he anunciado cuál es nuestro siguiente tema, ¿sí? Porque necesitamos darnos cuenta que no podemos crecer espiritualmente si no hay una búsqueda sincera de la verdad. ¿Sí? Y a través de cada una de las reuniones, mi hermanita María Teresa, cada vez de uno de los mensajes que vamos a ir teniendo, vamos a ir entregando herramientas que nos ayudarán en ese crecimiento. Pero ahora, por lo menos para la primera, nos va a ayudar mucho la tarea que les estoy pidiendo para la semana, hacer nuestro examen de conciencia. El ejemplo que les colocaba, yo procuraré salir más temprano porque ya sé que está ese semáforo que activaron y así ya no tendré que pasarme la luz en rojo. Sí, ¿me logran entender, mis queridas hermanas, hermanos? Sí, gracias por su pregunta, mi hermanita María Teresa, y vamos a ir entregando más herramientas. Mi hermanita Auri, Sí, hermanito Tony, buenas noches, Dios le bendice buena y muchas noche. gracias por este regalo de amor tan maravilloso para nuestra vida espiritual. Le presento aquí a mi hermanita Carmen. Mucho Ella gusto, es, hermano. Qué ella gusto también es saludarla. de mi comunidad Igualmente, que el virtual y Señor le por acá bendiga. le tiene una pregunta. Le escucho, mi hermanita Carmen. Sé que más que una pregunta, usted decía ideas. Yo lo he vivido de un tiempo, póngale que unos 2 años para acá. Yo no he leído directamente la Biblia, pero he comprobado que la Biblia nos despierta la conciencia, porque yo no me he dedicado a la lectura, lo he intentado y me he quedado a medias. Empiezo a leer un evangelio y me quedo a medias.
Entonces, Dios mío, ayúdame siempre a poner en primer lugar la lectura. Una que otra vez leo el misal o la palabra, el pan de la palabra, ¿verdad? Que le Ujú. decimos aquí. Y yo sí, lo que sí hago es que por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana yo escucho un mensaje del padre Luis Toro, no sé si Sí, sí. entonces, a través de él es que a mí se me ha despertado la conciencia, ¿verdad? Y con un poco de oración, porque a conciencia le digo, no es aquello que me ponga a orar todos los días, ¿verdad? Pero sí, sí, yo sí he comprobado eso, pues que en verdad la lectura de la Biblia, dice que como dice, va, es como un martillo, nos pule, es como el oro que hay que quemarlo para ver de que se forme, ¿verdad? Y así, y venía a mi mente, por ejemplo, algo que a mí me fascinó, el pasaje que más me gustó a mí cuando yo conocí a Cristo, en teoría se podría decir hace unos 30 años, que fui a un retiro. El pasaje que a mí más me llamó la atención y me sigue llamando la atención es el de los discípulos de Maús, ¿verdad? Porque ellos después de la resurrección fue como que no creyeran en que en el Cristo, que todo lo que él les había dicho que iba a resucitar, a ellos se les olvidó porque no habían tomado conciencia de todo lo que él había estado predicándoles en el Sí, camino. Entonces, cuando nuestro Señor vino y volvió a recorrer con ellos el camino, ellos hablan de que por eso les ardía el corazón, ¿verdad? Porque se mencionó desde los antiguos profetas hasta los presentes, y luego que lo reconocieron al partir el pan, dice, ¿verdad? Llegar al culmen, la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando uno ya empieza a leer la Biblia, toma conciencia también de lo que es la misa, porque muchas veces muchos católicos yo decir, ah, es que la misa tan aburrida. No, lo que pasa es de que no hemos tomado conciencia de lo que dice la palabra, no hemos leído como para agarrar conciencia y saber a qué vamos a sentarnos a la iglesia. Esto es definitivamente. mi pensar. Sí, definitivamente. Y así es, mis queridas hermanas. Miren, alguna de ustedes, hermanos, hermanas que están aquí, meta la mano al fuego. Imagínense que está una fogata aquí. Meta la mano al fuego. Sáquela y dígame si en su mano sale igual como ingresó. Depende de cuánto tiempo usted tenga la mano en el fuego. Pero solo meter la mano al fuego y sacarla ya implica un cambio. Por lo tanto, ninguno de nosotros católicos puede seguir siendo el mismo una vez que ha tenido un encuentro con Dios. Pero lastimosamente, siendo conscientes y siendo realistas, pareciera que no hemos tenido un contacto con el Señor tan profundo, porque hay muchas acciones en nuestra vida que siguen siendo las mismas. Por ejemplo, en mi caso, les comento mi experiencia y ustedes tienen que aterrizarla lógicamente a su propia vida. Mi carácter. Yo soy muy fuerte en mi carácter y me enojo con mucha facilidad. Ay, hermano, pero si usted es misionero y mire, lo veo al lado de la hermana Sandrita, que es un ángel y tan amorosa que es ella. Sí, pero aún así, aunque Sandrita está a mi lado, me enojo y me enojo con mucha frecuencia. Y sigo luchando contra ese aguijón. Y por ello es importante el crecimiento espiritual, porque ese aguijón nos sigue ayudando a crecer espiritualmente. Sí, pero también hay muchos hermanos en la fe que han caído rendidos a la orilla del camino. Y por eso San Pablo dice, no vaya a ser que yo que he enseñado a muchos quede descalificado. Amén. Gracias, mi hermanita Carmen. Qué bueno que se puede unir junto a mi hermanita Auri en este curso. Bienvenidas. Mi hermanita Auri, mi hermanita Carmen se unen con nosotros desde Guatemala. Les compartía a los hermanos. En el comienzo hemos tenido la oportunidad de conocer a mi hermanita Auri en la época que hemos estado de misión en mi país, en Guatemala, y me alegra poderla saludar inmensamente, mis hermanas en el Señor. Bien, entonces si ya no hay más comentarios, mis queridas hermanas, vamos finalizando. Mi hermanita Betty.
Hermanito Pedro, le habla Juana. Mi hermanita Juanita. Primero mi hermanita Juanita y después mi hermanita Betty, si me permiten, ¿sí? Mi hermanita Juanita, le escucho. Mil disculpas por no mostrar la cámara por esta vez. No Le se agradezco. preocupe. Hermanito Pedro, la pregunta es, las preguntas que nos ha dejado de tarea, ¿lo podemos hacer? ¿Y lo es para la próxima o ya queda en nosotros para seguir las tareas de reflexión personal que nos ha dejado de tarea para la semana? La primera son dos acciones que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Aprovecho para avisos comerciales. Si usted, mi querido hermano, aún no está en el grupo de WhatsApp, por favor escríbame o acepte la invitación para unirse al grupo, porque estoy viendo que en este momento en la reunión habemos 38 personas, pero no sé si todos estamos en el grupo de WhatsApp. Es importante que nos unamos al grupo de WhatsApp porque a través de ello vamos a estar compartiendo estas actividades, ¿sí? Cierro el aviso comercial. Entonces, mi hermanita Juanita, vamos a tener dos actividades. La primera, que les decía que es necesario conocer cómo está mi vida espiritual en este momento. Las preguntas que hacíamos al comienzo, ¿cómo describo hoy mi vida espiritual y qué espero que el Señor transforme en mí a través de ese curso? Esa pregunta queda ahí, ya no vamos a hacer nada más con ella. Usted la responde y queda en parte de su diario espiritual. Pero la segunda serie de preguntas, mi hermanita Juanita, que es nuestro propósito para la semana, la tenemos que trabajar todos los días. ¿Cuáles son? Les decía, se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Es responder y hacer un examen de conciencia bajo dos preguntas. Hoy escuché y obedecí la voz de mi conciencia. Y la segunda, ¿qué puedo mejorar mañana? Pero como no se trata solo de responder, estamos incluyendo una pequeña oración. Señor, ayúdame a seguir tu voz en mi conciencia. Se las estaré compartiendo. Y esas, mi hermanita Juanita, las tenemos que responder todos los días. Porque si no, nuevamente, se van acumulando las acciones de la vida del día al día y dejamos de escuchar la voz de nuestra conciencia. No es que yo estoy haciendo y estoy matando a alguien y necesito escuchar la voz de mi conciencia. No, no, no. Sino que también hay pecados incluso de omisión. Cosas que tendríamos que haber hecho y que no hacemos. Y que muchos de nosotros ni siquiera las confesamos. Ay, no es un pecadito blanco. Nada más. Pero de tanto pecadito blanco y pecadito blanco, se van acumulando en el corazón y no nos dejan crecer espiritualmente. ¿Se ha entendido, mi hermanita Juanita? Comprendido, hermanito Pedro. Dios me lo bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Mi hermanita Betty, ahora sí la escuchamos. Oye, sí, hermanito, mire, es parecido a lo que preguntó la hermanita en este momento de que donde dice, escribe una experiencia reciente en la que sentiste claramente la voz de tu conciencia, en donde usted nos mencionó hace un rato, si fue hoy mismo, pues qué bueno, la escribes, ¿verdad? Ujú. Esto llamó mi atención porque es algo que me sucedió hace muchos años, o sea, y es algo que me tiene así, como estancada, porque yo estoy como fue algo bueno lo que escuché en mi conciencia, ya que yo tenía una intención, primero fue un pensamiento, luego se hizo intención y entonces estaba yo en esa lucha y escuché un susurro, pero yo creo que fue la voz de Dios porque fue bueno, como diciendo, él me dijo austeridad esa palabra. Y ya yo me quedé así como que no, no escuché, o sea, escuché, pero no obedecí esa palabra. Eso fue años, ya estamos hablando de como más de 10 años. Entonces, fue muy fuerte, o sea, la desobediencia que tuve. Ujú.
Entonces, pues así estoy como que estancada en eso. Claro que sí, mi hermanita Betty. Por eso les decía en el videíto que les grabé y les compartí para motivarles a que se inscribieran en este curso, no nos asustemos. Porque no es usted, mi hermanita Betty, ni la primera ni la última persona que va a sentir o experimentar ese estancamiento espiritual. Usted nos acaba de compartir ese testimonio, pero puede que los hermanos que estemos en esta reunión, incluso su servidor, estamos estancados en otras áreas. Y esas otras áreas no nos dejan crecer espiritualmente. Y es esencial entonces esta tarea que tenemos, nuestro examen de conciencia todos los días con estas dos preguntas, porque en la medida que yo vaya aprendiendo a escuchar la voz de Dios de manera diaria a través de mi conciencia, me iré dando cuenta, mi hermanita Betty, de que mis acciones positivas van a traer bendición y se van a ir acumulando más y más bendiciones. No significa que me voy a equivocar o desobedecer la voz de mi conciencia en algún momento. No significa eso. Significa que voy a crecer espiritualmente. Y significa que si antes les pongo en una escala, no escuchaba la voz de Dios en un 10, ahora no escucho la voz de Dios en un 5 y me iré familiarizando con esa voz de mi conciencia y decíamos a través del tema que es interiormente y está en lo profundo del alma y a veces mientras más en lo profundo del alma está, a veces no la podemos escuchar porque no entramos en esa profundidad, sino que estamos solo en los aspectos externos. Pero no significa, mi hermanita Betty, que no tenga la oportunidad ahora de crecer espiritualmente. ¿Sí? Gracias. Si no escuché la voz de Dios, en este caso, como usted menciona, austeridad, hoy el Señor sigue tocando a la puerta del corazón. Alguien que no se cansa de tocar, mis queridos hermanos, es el Señor. Y hasta el último día de nuestra vida, seguirá toca que toque en la puerta. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Amén. Nuestra hermanita Eve nos compartía, escuchando la voz de la conciencia, logramos entender que toda acción tiene una consecuencia, definitivamente. Y por eso es que San John Henry Newman nos decía que es un profeta, anuncia y denuncia. Un sacerdote bendice o también es efecto de una acción que no es bendición, en este caso maldición. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por ser parte de este curso. Les decía en el comienzo de que este mes de mayo es el primer paso. Ya les iremos compartiendo más informaciones acerca de la proyección que tenemos y de si usted desea ser parte de este proceso y de este crecimiento espiritual. En un mes, mi querida hermana, en las 8 reuniones que tendremos, no podré entregarle todo lo que yo espero, ¿sí? Por lo tanto, la invitación general es que ojalá este curso lo podamos prolongar, ¿sí? Que haya como diversas etapas que vamos a ir teniendo. Y esas etapas se van a ir renovando mes tras mes. Pero para ello, primero tenemos que colocar los cimientos. Con que ya usted active, despierte la voz de la conciencia, sin duda alguna, le va a ayudar ampliamente en su crecimiento espiritual. Amén. Bien, una última acción. Hermano, sabe que este curso está muy interesante y yo quiero que mi vecina se una. Gloria a Dios, mi querida hermana, que se una, pero que sea cuanto antes. ¿Sí? Porque si vamos a lograr avanzar y una persona, un hermano o una hermana se va a unir sin que haya un cimiento sólido, puede que generemos algo que no es de bendición. Puede que generemos lo que es la frustración espiritual, porque no hay un cimiento. ¿Sí? Espero que me logre entender. Si usted quiere invitar a alguien, entonces invítelo cuanto antes. Hermano, es que no me encontré con mi amigo hasta
nuestra quinta reunión. Entonces, mejor esperemos si Dios permite que se pueda abrir un nuevo grupo. ¿Por qué? Porque es necesario que esté y sea parte desde los cimientos. Sí, si no construiremos sobre la arena y no hay nada tan peligroso como ello. Amén. Bien, la paz del Señor, mis queridos hermanos, hermanas, finalizaremos como siempre con una oración, pero recuerde, si usted no está aún en el grupo de WhatsApp, agréguelo cuanto antes. Hermano, es que no sé cómo incluirme al grupo de WhatsApp. Entonces escríbame o en alguno de los grupos donde se enteró o a la persona que le invitó, escríbale, pero únase al grupo cuanto antes. Amén. Hacemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si le es posible, cierre por un pequeño momento sus ojos. Guarde 15 segunditos de silencio. Respire profundamente. Deje que la paz de Dios le envuelva. Traiga a su mente la imagen de su mayor devoción y vea a Jesús de la Misericordia, al Divino Niño, vea al Buen Pastor. Respire nuevamente profundo y lentamente exhale, saque el aire de sus pulmones. Señor Jesús, mi alma tiene sed de ti. Realmente, Señor, te necesito. Y al abrirte mi corazón en esta noche, quiero pedirte, buen Maestro, que me des la oportunidad en el nombre de Jesús de crecer en gracia y en santidad. No porque sea mejor que los demás, Señor, sino por lo contrario. Hay tanta maldad en mí que necesito con urgencia, Señor, que me atraigas con lazos de amor y de ternura hacia tu corazón. Atráeme a ti, Señor. Escóndeme en tu interior y concédeme, Señor, a través de este curso, la oportunidad de crecer en este camino de la fe. Virgencita Santa, Madre nuestra, ayúdanos, Señora nuestra. Cúbrenos con tu manto maternal y acércanos a tu amado Hijo Jesús. No sé si tú lo logras experimentar, querida hermana, hermano, pero hay una presencia de Dios tan grande y tan especial, porque ese Dios que es amor está extendiendo sus manos hacia ti para levantarte, para tomarte en sus brazos y fortalecerte en medio de las muchas debilidades que hay en tu interior, en mi interior. Gracias, Señor, por escuchar la oración de tu madre. Gracias, Señor, por salir a mi encuentro. Gracias te doy, Señor, de manera especial y particular por darme la oportunidad de servir a través de mis hermanos, hermanas en la fe. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús.
para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. María, eres Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío que nos estás tomando, amando y enviando como mensajeros de tu amor y de tu paz. Y recibimos la bendición de ese Dios que es amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, en unos breves momentos yo les estaré compartiendo entonces las preguntas en el grupo de WhatsApp. Le estaré dando unos 10 minutos aproximadamente para que aquellos que no se han unido al grupo lo puedan hacer, por favor, ¿sí? Y como hay algunas personas que quizá no les conozco o no nos conocemos, la próxima actividad el día sábado tomaré unos minutitos para podernos presentar como corresponde y a la vez darles a conocer esta comunidad de misioneros a la cual pertenezco. Amén. Bendecida noche, entonces, mis queridos hermanos, aperturamos nuestros micrófonos y nos despedimos en el nombre del Señor. La paz de Cristo con ustedes. La paz de Cristo, Gracias. hermanito Pedro. Sábado. Hermanita Nancy, mi hermanita Orillanet, la paz del Señor con cada uno. Dios les Te bendiga. bendice, feliz noche. Hasta el sábado. Bendiciones. Sábado, queridos Hermanita hermanitos. Rosarito, hasta pronto. Del Padre, hermanito. Ah.